Saludos. Desde hace algunas semanas muchos amigos me han pedido si podía hacer un resumen de la exposición que realicé el septiembre pasado en Barcelona, en el Congreso de Traders. Por supuesto no tengo ningún inconveniente, al contrario, cuando se hace algún tipo de estudio o presentación es precisamente para que se difunda. Lo que sí voy a hacer es un resumen de lo que hice en aquella ocasión. Lo voy a dejar resumido lo que fue la esencia, que es lo que yo creo que es más importante. Fijaros que el título de la presentación, en este caso la que os voy a hacer ahora, se centra concretamente en el estudio que presenté. Y el estudio se basaba en valorar la diferencia entre graficar en ticks, graficar en minutos, y ver si realmente fraccionamos la información de una manera coherente. En primer lugar, permítanme que les presente o que les muestre un sistema en funcionamiento. Déjenme primero y antes de nada centrar el problema. Y para ello les voy a presentar concretamente un sistema de especulación. No es ni importante, ni bueno, ni malo, es simplemente un sistema. Tanto da. No importa porque esto veremos que sucede prácticamente con todos los sistemas. Simplemente es una exposición del problema. Vamos a centrarnos en este sistema superior. Este sistema superior, que verán que le puse de nombre Hermes, que está aplicado sobre Eurostoxx, concretamente en 10 minutos, y que ofrece pues un resultado, en principio no espectacular, sí favorable. Veamos qué pasa, qué ocurre, cuál es el problema. Bien, en esta pantalla lo que podemos observar es cómo se comporta exactamente el mismo sistema. Fíjense, en este caso es el Hermes, en todo caso es el mismo sistema, aplicado sobre el mismo activo, Eurostoxx, siempre en el mismo periodo. Lo único que hemos variado en este caso es la temporalidad. Cambiamos la temporalidad, empezamos con el mismo sistema en 5 minutos y observen que el resultado no es precisamente bueno. Empezamos con 10.000 y aquí estaríamos perdiendo algo más de 700 euros. En 10 minutos el que vieron, en este caso ganaba 300 euros. Fíjense en el de 15 minutos, que está perdiendo casi la mitad de lo invertido. En el de 30 minutos, mucho menos, unos 800 euros. En el de 1 hora, prácticamente queda a la par, después de hacer una gran ganancia, después de hacer una gran pérdida, se queda prácticamente a la par. Y en el de 2 horas tiene una ganancia bastante significativa, en este caso de 1.200 euros. Esto, que pueden pensar ustedes que es una rareza, es lo que realmente nos encontramos la mayoría cuando empezamos a trabajar con sistemas, o incluso cuando ya llevamos mucho tiempo. Es decir, que un mismo sistema, un mismo método, algo que actúa de una manera mecánica sobre un determinado activo, simplemente por el hecho de cambiar la temporalidad, sus resultados pueden ser tremendamente diferentes, de ser muy buenos a ser muy malos, simplemente por el hecho de trabajar en barras de 30 minutos, en barras de 15 minutos o en barras de 2 horas o de 10 minutos. Y además de ello, no parece que haya una proporcionalidad en estos resultados. No existe, no va de muy malo a muy bueno o de muy bueno a muy malo. No, hay grandes diferencias. Empieza por poco malo, bueno, muy malo, regular, y así tenemos en muchos sistemas. La pregunta evidentemente es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué un mismo sistema, algo que está trabajando, por ejemplo, o contra un indicador, o contra un patrón, o contra un determinado cualquier señal, simplemente por el hecho de cambiar la temporalidad en la que lo estamos aplicando, tenemos unos resultados tan absolutamente desiguales? Evidentemente lo primero que intenté fue buscar documentación o buscar algún tipo de bibliografía que me permitiese estudiar por qué sucedía esto.
realmente me sorprendió bastante que no encontré prácticamente ninguna referencia a este hecho, ningún estudio, o poco. Solo encontré dos libros que me parecieron que andaban algo enfocados hacia el tema. El libro de David Aronson, que sí que es un estudio amplio sobre aplicación del método científico al trading, pero el que vi que se aproximaba más también a mi forma de enfocar los problemas. Como saben, yo me dedico al análisis de la información, básicamente, y intento aplicar este punto de vista a lo que es el análisis de los mercados. El que me interesó especialmente fue el Alpha Trading de Barry Kaufman. No porque en todo el libro, en este caso, se dedique a este tema o estudie este tema, sino que concretamente en su capítulo número 2 sí que hay un estudio que me pareció que podía estar dentro de los parámetros en los que yo estudio los problemas. Concretamente, en el capítulo 2 del Alpha Trading, Kaufman desarrolló un sistema por el cual intentaba medir la diferencia o la cantidad de señal ruido, que es algo que sí que entra dentro de nuestros parámetros habituales de análisis de la información, sobre diferentes índices. El libro es al menos la versión que tuve yo acceso, del 2011, y ahí hacía un estudio sobre todos estos índices y los estructuraba con una fórmula enfocando hacia cuál era más fiable en el caso de tener más señal y menos ruido, es decir, que no nos daba tantas señales falsas, nos daban unas tendencias más claras y mejores. En este caso, como pueden ver, el gráfico nos indica que hacia este lado pues hay más ruido, por lo tanto hacia el lado contrario habrá más señal. Los índices que en este caso nos están dando más señal y menos ruido son los Sensex, China, etcétera, para ir a algunos que ya son más habituales entre los que nosotros trabajamos, pues el DAX, que estaría justo por aquí en medio. Los índices americanos estarían ya bien entre los más ruidosos, en este caso en el estudio que hizo Kaufman. Y curiosamente los peores, los más ruidosos, los que tendrían una señal menos nítida para él, pues serían el CAC francés y el FTSE inglés. Más o menos sobre esta idea intenté yo seguir evolucionando, hacer mi propia versión o mi propio estudio. A partir de aquí, y enfocándolo desde mi punto de vista profesional, intenté pensar en cuál podía ser el problema para que simplemente un cambio temporal produjese un efecto tan demoledor sobre la mayoría de sistemas. Mi hipótesis en este caso era esta que veis en pantalla, y si el problema estuviera en cómo fraccionamos la información. ¿Os lo habéis planteado una vez? Yo sí me lo he planteado, porque en principio sabéis que a mí me gusta planteármelo todo. Soy un poco heterodoxo, pero tampoco doy nada por sabido ni por demostrado. Intento reflexionar todo, porque quizá haya maneras mejores de hacer las cosas, y si hay maneras mejores de hacer las cosas, lícito es y lógico intentar buscarlas. Veamos cuál es el problema. Imaginaros, os voy a poner un ejemplo y vosotros os lo vais a imaginar fácil. Imaginaros que esta transmisión de información, pues esta charla, lo que es el flujo de datos del mercado también es un flujo de información, igual que puede ser esta charla, y lo podríamos considerar de la misma manera. En una charla, en cualquier charla, en esta o en cualquiera, hay momentos en los que las palabras fluyen deprisa, y hay espacios en blanco, y hay veces que hablamos más despacio, y hay veces que simplemente estamos en silencio otro ratito. Supongo que se entiende la idea. En el trading ocurre lo mismo. En el trading hay momentos del día en que la actividad es frenética y hay una gran cantidad de intercambio de información, de actividad. Hay otros en que esa actividad disminuye, hay zonas en el gráfico que prácticamente no sucede nada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, graficamos siempre por barras de tiempo. Y
Aquí tendríamos que hacernos la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo grafica con barras de minutos, o de tiempo, de días, o lo que sea? Tendremos que llegar a la conclusión de que lo hacemos por costumbre, porque vemos que todo el mundo lo hace igual. Pero la pregunta sigue siendo, si el flujo de datos es discontinuo, como lo es en una cotización, ¿por qué lo tratamos de forma isócrona? Es decir, ¿por qué lo fraccionamos en trozos o en velas de tiempo igual? ¿Por qué? No sé si hay alguna razón más que la costumbre. Vamos a estudiar el problema entonces. En este punto, y para diseccionar el problema, o para entenderlo, lo fraccioné en preguntas. E intenté hacer diferentes hipótesis o hacer una batería de pruebas que me permitiese contestar estas preguntas. La primera pregunta es, o sería, descubrir si hay diferencias en la proporción de señal-ruido entre diferentes temporalidades. Ya veis que antes Kaufman había hecho un estudio en el que calculaba el valor para índices, pero sin entrar en qué temporalidades estaba trabajando. No, simplemente nos decía que había índices más ruidosos y había índices menos ruidosos. A mí lo que me interesa no es tanto si los hay más ruidosos o menos ruidosos, sino si ese ruido o si esa señal ruido varía cuando cambiamos la temporalidad. Es decir, en un mismo activo, ¿cómo fluctúa la señal y el ruido cuando vamos alargando o acortando las velas? Esa sería la primera idea. Realmente hay una fluctuación, esa proporción cambia. La segunda pregunta es si existe una relación proporcional. Es decir, aquello que vimos antes y que nos chocaba, que es que temporalidades próximas daban resultados muy diversos, si eso ocurre siempre o realmente existe una proporcionalidad. Podríamos pensar o podemos llegar a la conclusión de que las barras de, por ejemplo, 15 minutos sean la mitad o el doble de ruidosas que las de 30, por ejemplo, o que las de 30 sean la mitad o el doble de ruidosas que las de una hora. ¿Podríamos establecer este tipo de relación? Bueno, vamos a estudiarlo. Más que eso, todavía había más preguntas que era interesante responder, como por ejemplo, ¿cambia la relación señal-ruido con formas alternativas de graficación? Es decir, ¿qué pasa si nos saltamos la norma establecida, pero no sé si muy justificadamente, de graficar por tiempo, por minutos, y pasamos a otras formas de graficación, como pueden ser los tics o pueden ser los volúmenes? ¿Qué pasaría? ¿Eso mejoraría, empeoraría o quedaría exactamente igual? Y la cuarta pregunta, si esto es cierto, si al cambiar de, por ejemplo, minutos a tics mejora, ¿en qué proporción mejora? Y si empeora, ¿en qué proporción empeora? Esas son las 4 preguntas que yo me planteé hace aproximadamente un año. Y ahora vais a ver un poco cómo intentar responderlas. Para intentar responder estas preguntas me establecí una metodología que fue la siguiente. Tenía que establecer, de alguna manera numérica, matemática, aquello que quería comprobar, para poder valorarlo y para poder compararlo. En primer lugar, tenía que considerar qué era señal y qué era ruido, y así poder medirlo. Así que en primer lugar, consideré como indicativo de señal grupos de velas consecutivas del mismo signo. Y a eso, por llamarlo de alguna manera, lo llamé suceso de continuidad. Cuando el suceso de continuidad era frecuente, entendía que ahí había señal. Por el contrario, consideré como ruido las velas consecutivas de signo alterno, o sea, una verde y una roja, una verde y una roja, una verde, o una negra y una blanca, ¿eh? Una positiva y una negativa, como queramos decirlo. ¿Por qué lo tuve que hacer de esta manera? Pues porque seguramente todos coincidiríamos que lo mejor hubiese sido
establecer cuándo había tendencia, cuándo no había tendencia, pero eso de tendencia es, como casi siempre o como muchas veces ocurre en el trading, muy difícil de discutir qué es una tendencia, cuándo empieza, cuándo acaba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si es difícil de considerar como es, todavía es más difícil de contabilizarlo. Por lo tanto, suceso-continuidad. Si te encontraba grupos de velas consecutivos del mismo signo, ahí entendía que había señal. Si no encontraba grupos consecutivos, sino que lo que encontraba era positivo o negativo, pues ahí consideraba el ruido y a partir de ahí empecé a trabajar con esa idea. Como os decía, lo primero que necesitaba era cuantificar. Y cuantificar de una manera extensa, y cuantificar sobre muestras grandes, para poder hacer así algún tipo de valoración que mereciese ese nombre. Esto no es un estudio científico, pero al menos aspiraba a trabajar de una manera parecida, como fuese. No lo es, simplemente, y ahora lo detallaré más casi, porque ni las muestras son suficientemente grandes, ni la cantidad de activos sobre los que se hace hecho el estudio considero que fuesen suficientes, pero es que evidentemente mis recursos son limitados tanto en tiempo como en material. Si alguien quiere seguir y alguien quiere o pretende hacer este estudio de una manera científica, pues tendrá mi bendición. A partir de lo que yo he hecho puede seguir y comprobar si los resultados que yo he obtenido son tal como a mí me parecen o los que os ofrezco hoy, o estoy equivocado. No hay ningún problema con eso. Es decir, si cualquiera puede disponer de un gran sistema y de tiempo para hacer este ejercicio de una manera mucho más intensiva, pues estupendo. Yo simplemente me construí dos pequeños programas. Os muestro el primero, que es este de aquí arriba. ¿Qué hacía? Pues lo que hacía precisamente era contar los grupos de velas consecutivos que se encontraban. Entonces, por ejemplo, en este caso, fijaros que aquí en este tramo, que es del DAX en un minuto, en este tramo pues encontramos grupos, por ejemplo, de 5 velas consecutivas, aquí y aquí. En este caso aquí habrían 4, de grupos de 3, grupos de 2, esto sería lo más habitual, grupos de 2, ya veis que son muy frecuentes, los grupos de 3, etc. Entonces este primer programa los detectaba. ¿Qué hace este segundo programa de aquí abajo? Pues este segundo programa de aquí abajo, un programita también muy sencillo, que hacía, lo contabilizaba. ¿Y cómo lo hacía? Me daba el tanto por ciento de cada uno de estos grupos sobre la muestra global. Es decir, aquí por ejemplo podéis ver, voy a aumentarlo un poquito más a ver si se ve mejor, en este caso, por ejemplo, y vemos que este segundo programa que me decía que de grupos de 2 velas consecutivas teníamos un 24,1277% en toda esta muestra en esta temporalidad. De grupos de 3 velas, el 10,75, de grupos de 4 velas, el 4,69, así sucesivamente. Esto para cada uno de los activos y cada una de las temporalidades. ¿Qué hacía yo con ello una vez obtenido? Pues hacía una tabla. En este caso, pues una tabla de este estilo. En este caso sería del futuro IBEX y esta fue pues la que tomamos en febrero de este año. Diferentes temporalidades, aquí las tenéis, 5, 10, 15, etcétera, etcétera. Grupos de 2 velas, de 3 velas, de 4 velas, así hasta de 10 o más velas. Y aquí tenéis los resultados en cada una de las temporalidades en tanto por ciento que íbamos obteniendo. Y en este caso aquí pues tendríamos las medias para estos. Esto que tiene interés, evidentemente yo toda esta información pues la voy a aprovechar, que a mí me va a servir para diferentes cosas, para hacer algún tipo de sistema, para saber cuándo es poco probable, para cambiar un sistema a otro, etcétera, etcétera. Esto es un estudio, sí, que lo dejo claro, es un estudio personal, con medios y tiempo limitado, y ya sabéis que no me dedico profesionalmente a esto, y para mi propio uso. Los datos que yo he obtenido, pues los voy a utilizar en mi propio beneficio, por supuesto. Con todos estos datos que veis en las tablas, yo he hecho un cálculo propio de un índice señal-ruido. ¿Y eso para qué me sirve? Si ese índice señal-ruido lo hago para todos los activos, lo que me permite es compararlos entre ellos, que es algo de lo que os voy a enseñar hoy, de la comparativa que pude establecer tanto en temporalidad de un activo como entre activos.
Esos muestreos los realicé entre febrero, mayo y septiembre de 2015. Hice un muestreo en febrero, un muestreo en mayo y un muestreo en septiembre. Tenía que cogerme prácticamente una jornada entera y pum, 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 ir haciendo en todos los activos para que me coincidieran en fecha también. El tamaño medio de cada muestra para este ejercicio, es decir, para observar las diferencias obtenidas simplemente en un mismo activo en diferentes temporalidades, el tamaño medio de cada muestra era de unas 17.600 velas, o sea, es una muestra en principio interesante. Y una vez explicado todo esto, es decir, la metodología que me planteé y las herramientas, hemos mostrado las herramientas que diseñé y utilicé, pues pasamos a contestar las dos primeras preguntas, porque las dos primeras preguntas se respondían precisamente en este estudio, que era la comparativa entre diferentes temporalidades en el mismo activo. Las dos primeras preguntas, os recuerdo, es que si hay diferencias en la proporción señal-ruido entre diferentes temporalidades o no, o simplemente trabajar en 1 minuto es como trabajar en 5 minutos, o como trabajar en 10 minutos, o en 1 hora, o si hay muchas diferencias. Y si además existe algún tipo de relación proporcional entre ellas. Si podemos establecer o podemos prever que graficar en una temporalidad superior, X veces superior, será X veces mejor o X veces peor. Os presento el primer gráfico. El primer gráfico con los resultados ya implementados. Y os lo explico. A partir de él ya podremos seguir estudiando el resto de resultados. Fijaros que en principio tenemos esta línea más gruesa, roja. Esta sería el valor del índice de señal ruido. Si nos fijamos en los ejes, pues aquí tenemos en este caso los valores de ese índice señal ruido y aquí tenemos las diferentes temporalidades a la parte de abajo. Esta línea sería propiamente la del índice y estos serían los valores concretos para cada índice. Estos valores están obtenidos de la media de las 3 muestras de los diferentes meses. Por lo tanto, es un valor medio el obtenido. Lo siguiente que podéis ver es esta línea, que es la regresión lineal, que como sabéis todos es la línea que marca el punto estadísticamente más probable. Por lo tanto, desde este punto hasta este punto, el punto estadísticamente más probable, y esto nos ayuda a saber cuál está por encima o cuál está por debajo en probabilidad, y nos ayuda también a discernir porque hay valores que son estadísticamente mejores y otros que son estadísticamente peores. Lo siguiente que vale la pena dejar claro en el gráfico es que cuanto más arriba estamos obteniendo más o mejor señal y cuanto más abajo estamos obteniendo más ruido. Es decir, en este caso esto sería menos favorable porque aquí tendríamos menos tendencia y en la parte de arriba obtendríamos más tendencia. Por lo tanto, en general, cuanto más arriba mejor y cuanto más plano también sería mejor, porque cuanto más plano indicaría que tanto las temporalidades cortas como las temporalidades largas tendrían un buen nivel de señal. Estudiamos ahora justamente este primer gráfico y vamos a empezar a darnos cuenta de diferentes cosas. Para mí algo muy importante es que prácticamente cada activo tiene una grafía propia, tiene como una especie de esquema propio, como una huella dactilar. Fijaros, empezando por el SP500, como entre 5, 10, 15 y 30 minutos, prácticamente la cantidad de ruido es alta y casi constante. Fijaros que no es hasta que empezamos a graficar en velas de 1 hora, cuando se mejora mucho esta sensación, es decir, empezamos a tener realmente cantidad de señal. Eso mejora en 2 horas, mejora en 3 horas, empeora un poquito en 4 horas, que es algo que veremos también curiosamente, eso existe. En 4 horas, no sé por qué, no entiendo muy bien por qué, pero existe una pérdida de señal o un aumento de ruido. En día pues, aumenta y en señal. Aquí me diréis seguramente, esto es un valor que no sabemos cómo podemos mejorar, porque está claro que trabajando en futuros
no nos podemos ir a trabajar en horas ni en 2 horas. Es una cosa realmente impensable por el tema del apalancamiento. Bien, correcto, es cierto. Es decir, trabajando en 5 minutos, pues tenemos un apalancamiento limitado en unos movimientos limitados. Aquí nos llevamos unos movimientos mucho más grandes, pero es importante darse cuenta de esto. Si aquí no, evidentemente, para trabajar en una zona segura o tranquila, que sería esta de aquí, con una buena señal y unas buenas tendencias, pues hay que renunciar a los futuros y hay que irse a CFDs o hay que ir a ETFs, pues es la decisión que ha de tomar cada cual. Pero es bueno saber que, por ejemplo, 10 minutos es peor en cuanto a señal ruido que 5, según mis estimaciones o según mis estudios. Que 15 minutos es prácticamente lo mismo que trabajar en 5 minutos en cuestión de señal ruido, y que 30 minutos sigue siendo peor que 15. Y que hasta la hora no empezamos a trabajar con unas cantidades de señal apreciables, cerca de la media. Primer perfil, el SP500. Fijaros qué distinta que es el gráfico del futuro DAX, en este caso. El futuro DAX tiene un perfil completamente diferente al que acabamos de ver, que es el SP500. En este caso sí que hay diferentes. En todos los casos he trabajado con las temporalidades que tenía disponibles. En este caso lo tenía disponible desde 1 minuto, en el anterior no, solo tenía superior a 5. Pero fijaros en este caso que tenemos 1 minuto, y 2 minutos es apreciablemente mejor, 3 minutos es apreciablemente mejor, y sin embargo, nuevamente, en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, la cosa vuelve a estancarse. Ya es la segunda vez que lo vemos. Mi explicación es que las temporalidades más habituales generan una cantidad de ruido superior. Incluso llegan a revertir una proporcionalidad. Es decir, al principio 5 minutos, 15 minutos en FDAX, daros cuenta de que ahí probablemente por la actividad a principio y a cierre de vela nos está provocando más ruido, mucho más ruido. A partir de ahí, otra vez tenemos en 30 minutos y en 1 hora una mejora importante de la señal, y a partir de ahí, pam, con la pérdida por segunda vez, ya veis, en 4 horas hay siempre una pequeña pérdida con respecto a 3 horas. Ahí sí que no soy capaz de encontrar una razón objetiva. Este sería, como veis, el perfil del futuro DAX. El último de los gráficos de este estilo que os voy a enseñar es el del eurodólar, precisamente porque sé que hay mucho interés en el mercado Forex y concretamente en este par. Y es curioso, realmente es curioso, cómo de todos los vistos hasta ahora, los otros eran índices. Fijaos que este es el más lineal, es decir, es el que más se comporta proporcionalmente, y ponerle todas las comillas que queréis a ese proporcionalmente. Desde 1 minuto va ascendiendo y va mejorando la señal. Nuevamente, fijaros que aquí y aquí volvemos a tener el mismo efecto en 5 y en 15 minutos. Estos activos que son muy populares, también en las temporalidades más populares tienen un comportamiento relativamente peor, ¿no? En este caso ya veis que hay una cierta caída o un mantenimiento de la proporción de señal-ruido, y mantenimiento de la señal que no debería, en este caso, veis que en las otras temporalidades esto no sucede. Más o menos hay un crecimiento y una mayor cantidad de señal, mayor cantidad de tendencias detectables. En este caso ya veis que el efecto 4 horas no se da, en estos sí y en este no. Y a partir de aquí veis que hay ciertas temporalidades que, bueno, pues están por encima de la línea y que merecen ser estudiadas con más atención que otras. Esta es otra de las razones por las que he realizado este estudio, para ver qué temporalidades eran más favorables para utilizarlas en determinados sistemas. Y esta es la última gráfica que os voy a mostrar de esta primera parte del estudio, que aunque
parezca que es un lío, lo que sí me permite es mostraros comparativamente cómo se relacionan unos y otros activos. Y así sí que podéis tener una vista más clara de cuáles de ellos tienen una mejor calidad, podríamos decirlo así, otra vez calidad entre comillas, una mejor cantidad de señal o una mayor cantidad de ruido. Y eso comparativamente hablando, comparándolos todos entre ellos. Fijaros que habíamos dicho ya hace algún rato que los activos que mejor comportamiento, que más señal, más fiabilidad podíamos tener, eran aquellos que estaban en la más arriba y más planos. Y fijaros que más arriba y más planos, el primero que encontramos es este de aquí, ¿no?, que está bastante arriba y bastante plano, y que curiosamente corresponde al futuro DAX. El futuro DAX, fijaros que en temporalidades muy bajas empieza bastante alto. Eso quiere decir que en temporalidades muy bajas tiene una buena, comparativamente, siempre hablando, tiene una buena cantidad de señal. Buena. Antes, por separado, no lo apreciábamos. Veíamos que hacía un recorrido que parecía muy parecido o igual a los otros. Pero no es el caso. No es el caso. Realmente tiene un comportamiento de lo mejorcito entre todos. Ya veis que es un recorrido bastante plano y en temporalidades cortas con una buena cantidad de señal. Curiosamente, el segundo que mejor comportamiento tiene es este de aquí, de color lila, como podéis observar. Y ese de ahí de color lila es ni más ni menos que el futuro del IBEX. Y el futuro del IBEX está pues por aquí arriba, con una buena cantidad de señal, apreciable, que ya empieza desde temporalidades cortas, en este caso 5 minutos, porque no teníamos de inferiores, pero tiene este buen perfil. Otros, por ejemplo, son los que empiezan desde aquí abajito, ¿no? Y estos ya veis que ya empiezan con una buena diferencia entre los que hemos acabado de ver antes. Estos están por ahí sobre 0,40 y tantos para empezar, y estos empiezan en 0,20 y tantos, casi como con el doble de ruido, ¿no? Casi son 20 puntos de diferencia. Por ejemplo, que me llame la atención, pues tanto el azul clarito, este de aquí, como el marrón clarito, este de aquí, pues representan el euro dólar y libra dólar, ¿no?, estos que acabamos de ver. Empiezan en las temporalidades más bajas con bastante ruido, eso sí, proporcionalmente se comportan bastante mejor, tal como van subiendo. Después los veremos con más detalles. Uno de los que peor comportamiento tiene, fijaos que a diferencia del FDAX, que funciona por aquí arriba, este rojo de por aquí es el Eurostoxx, que ya veis que sí que tiene una enorme diferencia entre trabajarlo en temporalidades cortas y trabajarlo en temporalidades medias o altas. Ahí hay muchísima diferencia. Aquí tenemos una gran cantidad de ruido, aquí tenemos una cantidad intermedia, pero todavía muy lejana de los mejores. Solo llega a alcanzarlos en temporalidades de 2-3 horas hacia arriba. Solo se aproximan esos casos, que en ningún caso lo supera. Comparativamente también, uno de los que peor comportamiento, o uno de los que tiene un perfil más complicado de trabajar o que vale la pena detectarlo, es este verde de aquí, que ya veis que es el que empieza con una mayor cantidad de ruido y acaba, eso sí, casi tocando a los mejores. Pues este que tiene este movimiento tan aparente es el Bund, es el bono alemán, que ya veis que a temporalidades cortas es prácticamente suicida trabajarlo, porque la cantidad de ruido hace casi imposible detectar tendencias. Tal como va evolucionando, va mejorando y acaba en las temporalidades más altas con una buena fiabilidad, pero todo este recorrido tan enorme, aquí ya veis que va desde lo más bajo prácticamente hasta lo más alto. Fijaos que en este caso os he extraído los dos pares más conocidos, como son el euro dólar y la libra dólar, para hacer alguna comparativa propia.
en este caso acordaros, esta graficación del índice señal ruido, básicamente sería fácil de decir que el ruido sería 0 y la señal pura sería 1, y entre 0 y 1 pues ahí andamos, ¿no? Ya veis que difícilmente jamás llegamos o nos quedamos cerca, en los mejores casos, del 0,50, pero que no pasamos del 0,40, es decir que entre el 45 y el 50 está muy bien, sería una buena cantidad de señal, pero la señal pura sería 1. Hasta ahí más o menos, para que os hagáis la proporción. Fijaros que aquí es lo que a mí me llama la atención, lo que quería llamaros la atención es precisamente en esta modalidad de aquí. Veis que suben prácticamente los dos iguales, pero fijaros que cuando llegan los 5 minutos y a los 15 minutos, el par euro-dólar hace este movimiento, mientras que libra-dólar no. Libra-dólar hace una mejora muy ostensible en 5 minutos, un pequeño empeoramiento en 10 y vuelve a mejorar un poquito en 15. Por aquí digamos que está plano, pero no hace estos movimientos tan exageradamente negativos que hace el euro-dólar. Yo creo que con estas, a partir de ahí, fijaros que a partir de la hora se invierte la tendencia y el euro-dólar nos está dando mejor señal, mientras la libra-dólar se queda ahí estancada. Pero hay puntos, yo esto os lo muestro para que también vosotros seáis capaces de ver que hay puntos críticos, que hay en los momentos, todos estos datos, seguramente si repitiésemos este informe el año que viene, pues habrían pequeñas o grandes variaciones y habría que seguir un poquito la tendencia en cada momento, pero ahora mismo la fotografía que podemos sacar más o menos tendría este perfil. Si nosotros podemos ver ahí una oportunidad de negocio, yo creo que lo lógico sería aprovecharla. Yo de hecho la voy a aprovechar, o estoy intentando hacerlo. Bien, pues en este punto ya creo que tenemos al menos dos de las preguntas con una respuesta. A la primera pregunta de si hay diferencias en la proporción de señal ruidos en diferentes temporalidades, la respuesta es obvia: sí, existe una diferencia. Es decir, normalmente las temporalidades bajas ofrecen más cantidad de ruido o menos cantidad de señal, y eso generalmente va evolucionando, con salvedades, las salvedades de temporalidades muy utilizadas, como son habitualmente los 5 y los 15 minutos, en que esa proporción de ruido aumenta. ¿Existe relación proporcional? Pues no existe una relación proporcional, porque estamos viendo también que cada uno de los activos tiene una grafía muy peculiar, es como una huella dactilar propia. No podemos hacer grandes invectivas de qué va a pasar con activos que no han sido grafiados, porque veis que hay una gran variación dentro de cada uno de los activos y dentro de cada una de las temporalidades. Por lo tanto, sí hay diferencias en la proporción de señal ruido en diferentes temporalidades, pero no existe una relación proporcional sobre la que podamos hacer aproximaciones. Nos quedan por contestar las otras dos preguntas. ¿Cambia la relación señal-ruido con formas alternativas de graficación? Y si es cierto, ¿en qué proporción? Bueno, pues vamos a intentar darles respuesta. Empezaremos por mostraros estos gráficos uno encima del otro. No es el mismo gráfico. Fijaros, sí es el DAX. Está centrado sobre el 10-17 en ambos casos. Pero en la parte superior es un gráfico con barras de 5 minutos y en la parte inferior es un gráfico concretamente de 323 ticks. Para empezar, ¿qué es un tick? Lo que es una barra de minutos lo tenemos todos claros. Empieza en un determinado momento del tiempo y acaba exactamente 5 minutos después. Cierra la barra y ahí donde estuvo el precio, ahí acabó la barra de dibujarse. Pero un tick, ¿qué es un tick? Un tick es una operación y vale la pena que tengamos claro qué tipo de operación. En este caso, si estamos hablando de un futuro, por ejemplo el DAX, y estaríamos hablando de intercambio, una compraventa de futuros. Un tick es una compraventa.
tanto si es de un futuro, eso sería un tic. Si fuesen de 5 futuros, seguiría siendo un tic siempre que se realice dentro de la misma operación. O si fuese de 100 futuros, seguiría siendo un tic, porque sería solo una operación. Así pues, aquí lo que estamos mirando son operaciones, independientemente de la cantidad de activos que se negocien, en este caso de la cantidad de futuros, tanto de días, si fuesen acciones, etcétera, etcétera. O sea, que un tic es eso. Vamos a daros cuenta, fijaros, yo lo que quería es mostraros, para empezar, veis que aquí en la barra de tiempo es perfectamente homogénea, porque estamos trabajando con tiempo. En este caso no, prácticamente es equivalente, pero hay zonas más amplias y zonas más estrechas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Pues que en las zonas más estrechas ha habido menos actividad, menos tics, y en las zonas más anchas se han producido más actividad. En este caso, cada barra, ¿veis?, que está compuesta por 323 operaciones, tics. ¿Por qué este número tan raro? Bueno, pues para hacer el estudio lo que intenté hacer es calcular el número de tics que equivalían aproximadamente a cada una de las temporalidades. En este caso, 323 tics era más o menos, me salían el mismo número de velas que en un gráfico de 5 minutos, más o menos, eso de media. Aproximadamente esto. Sin embargo, aunque el número de velas, la cantidad, sea la misma, fijaros que, por ejemplo, en este trazado de aquí abajo es bastante menos complicado que este trazado de aquí abajo. ¿Lo veis? Que estos trazados tan complicados pues quedan aquí algo más fáciles, aunque no dejó de ser un movimiento bastante lateral. Pero aquí tenemos un movimiento también bastante más claro. Igual en todo ello. Fijaros que aquí esto parece más claro de lo que parece aquí. Y así sucesivamente. Parece, a simple vista, que graficando en tics los movimientos parecen algo más claros, no parecen tan complicados, con tanto ruido, con tanta subida y bajada, que hay una cierta continuidad más favorable tanto en los tics que con la temporalidad. ¿Qué diferencia hay entre graficar con tics o con volúmenes? Como podéis ver aquí. Aquí tenemos otra vez el mismo gráfico en 5 minutos y aquí tenemos el gráfico en volúmenes. Si antes decíamos que un tic era una operación y que tanto era un tic una operación donde se cambiase un futuro como si se cambiaban 10, como si se cambiaban 100, en este caso no es así. En este caso lo que contamos es la cantidad de futuros que se están intercambiando. Una operación de un futuro contará como un volumen y una operación de 100 futuros contará como 100 volúmenes. Por lo tanto, si con tics estamos contando operaciones, en este caso estamos contando la cantidad de futuros que se están moviendo en cada momento. Una vez más, veis que aquí la barra temporal es discontinua, precisamente por eso, porque en determinadas horas pues se produce más actividad, en ese caso pues se producen más velas, simplemente. Y son 459 volúmenes por la misma razón que antes eran aquel número un poco extraño de tics, porque es el número en que nosotros podemos más o menos calcular el mismo número de velas en esta temporalidad concreta. En cada otra de las temporalidades, pues evidentemente el número de velas era diferente, había que calcularlo en todo caso y en cada caso. Y aquí tenéis otra vez otro ejemplo de que hay movimientos que se ven bastante más claramente en los volúmenes. Parece que hay un cierto efecto de continuidad más mantenido que no en la temporalidad, que parece algo más enrevesado. Visualmente, simplemente. Esto no es más que eso. Esto que visualmente nos parece que es así, ¿tiene realmente una cuantificación matemática? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Como os comentaba antes, y de una manera muy parecida a la anterior, realicé un segundo estudio
para verificar esta idea, esta pregunta. Si había diferencia entre graficar en tiempo y graficar con tics, por ejemplo. En el primer caso, por ejemplo veis que tuvimos que establecer uno a uno el número de tics equivalentes en número de velas para que nos coincidiese en la misma cantidad de velas en uno y otro caso, y realizar otra vez aquellas medidas a través de los mismos programas, porque nos servían exactamente igual, grupos de velas consecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí calculábamos en cada caso lo que eran las medias y a partir de ahí obteníamos una media final del índice. Estos muestreos fueron también realizados exactamente igual en febrero, en mayo y en septiembre. El tamaño medio de cada muestra en este caso fue de 6.600 velas, no fue un capricho nuestro disminuir la proporción, es que realmente los históricos eran bastante más cortos y en este caso pues no pudimos ampliar mucho más allá. Pero bueno, muestras de 6.000 velas están bien, están correctas. El número de tics fue calculado en cada ocasión, como os comentaba, para ser lo más próximo posible al número de velas en cada temporalidad, porque nos interesaba que fuesen lo más comparables posibles para tener el menor proporción de error. Y también los volúmenes por vela fueron calculados de la misma forma. Bueno, ¿y qué resultados obtuvimos? Pues lo que obtuvimos fue concretamente este gráfico. Aquí, esta primera línea, ya veis que lo estamos comparando todo siempre proporcionalmente sobre el mismo índice, con lo que realmente las diferencias y las proporciones se mantienen. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el índice, como siempre. Aquí lo que podéis ver es las equivalencias. En este caso es para el FDAX. Y la equivalencia sería de un minuto, que serían 64, la equivalencia que a nosotros nos salía, 64 tics, 126 volúmenes. 2 minutos, 129 tics, 252 volúmenes. Y así sucesivamente, veis que están aquí todos marcados. Esta línea inferior es la que ya conocíamos de antes, es decir, esto es la índice de señal ruido de las temporalidades, según estas temporalidades. Fijaros que en sus equivalentes en tics es esta línea roja de aquí, esta línea roja de aquí, que se va hasta aquí arriba. Y sus equivalentes en volúmenes, en el gráfico de volúmenes, es esta línea de aquí. Muy parecida, más parecida a la de tics que no a la de temporalidad. Así pues, resulta que tenemos esta diferencia que de entrada, solo por el hecho de graficar con tics de una manera diferente, de una manera alternativa, representa hasta 4 puntos de diferencia. Ya veis, prácticamente desde 43, desde 0,43 hasta 0,47 aproximadamente. Y en la parte alta, pues igual, también hay una diferencia, en este caso de hasta 7 puntos. ¿Qué nos indica esto? Bueno, para mí esta diferencia ya merece el nombre de significativa. No es una diferencia realmente despreciable, es una diferencia importante. Vemos que el FDAX ya tenía un buen movimiento en temporalidad, era de los mejores o de los menos malos, como queráis verlo, porque estaba muy arriba y estaba bastante plano, pero simplemente por el hecho de graficarlo en tics, si nos atenemos a esta característica que hemos buscado, que era de continuidad, de grupos de velas consecutivos, de más facilidad de encontrar tendencias, por el simple hecho de graficarlos en tics, eso mejora hasta en 4 puntos en las temporalidades más bajas y hasta 7 puntos en las temporalidades más altas. Y seguramente que me estarán viendo y estarán preguntando, sí, todo esto nos estás explicando y prácticamente en pocos activos y casi siempre en índices. Bueno, pues ya veis que aquí hice también la prueba con el Brent, con el futuro, y eso se mantiene. En este caso, ¿no? Tenemos aquí lo que sería el perfil de la temporalidad en azul y graficando el mismo activo en
velas equivalentes, número de velas equivalentes, obtenemos perfiles muy superiores. Simplemente, en este caso todavía la diferencia es mayor. Ya ves que aquí más o menos estábamos en 34, 35 y aquí estamos sobre los 43, 44. Es decir, todavía hay más diferencia. Y aquí tenemos volumen. Que volumen tiene ese comportamiento que no es siempre igual, pero sí que está rondando el resultado de los tics. Yo no me atrevo a decir si esto es mejor, es peor o es igual. Sería prácticamente equivalente. Por último, me quedaba ya una curiosidad. Y es que había comprobado como algunos amigos, algunos compañeros, utilizaban la gráfica con tics y el número de tics que utilizaban para hacer sus gráficos eran números de Fibonacci. Y bueno, me preguntaba, ¿realmente tenía algún sentido utilizar los números de Fibonacci o era simple numerología o magia o dale el nombre que quieras? Para saberlo, lo único que podíamos hacer era exactamente lo mismo. Una vez más, teníamos que hacer la misma prueba y comparar si los tics, por ejemplo, de la muestra daban mejores resultados o peores resultados que los números de Fibonacci. Y así lo hicimos. Y este fue el resultado. Fijaros que también tenemos las equivalencias. Vamos a ver. Antes de nada, el resultado, la eje, veis que está ampliado. Por lo que los resultados, las diferencias en este caso, eran muy pequeñas, muy estrechas, muy cortas. Fijaros que tenemos tres series. Tenemos tres series en este caso. Una serie la hicimos con números redondos. La hicimos, por ejemplo, con 60, con 120, con 200 tics y fuimos redondeando. La segunda serie la hicimos con los números de la muestra. Y teníamos, por ejemplo, 64, 129, 202, 323. Estos eran los números de nuestra muestra, los números de tics, la cantidad de tics que hacían la equivalencia en número de velas a la temporalidad. Para que simplemente le he puesto aquí como referencia en este caso. Y por último, los números de Fibonacci, 89, 144, 233, 377, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, lo podemos observar exactamente como en todos. Cuanto más abajo, más ruido, cuanto más arriba, más señal, etc. Y veis que tenemos aquí tres series. La serie A, la serie B, la serie C, que todavía no he desvelado o no se he desvelado, para que hagáis alguna apuesta, a ver cuál de las tres series os parece que sería la que lógicamente tendría que tener unos resultados mejores, o este tipo de resultados. Pues la línea azul corresponde a los números redondos, que para mi sorpresa eran los que obtenían un resultado inferior. La línea roja era la de la muestra, que era la equivalencia al número de velas. Y esta línea verde de aquí, que fijaros que ya de entrada empieza con un nivel más alto, era la de Fibonacci. O sea que gráficamente, y una vez matemáticamente puestos los números y hechas las muestras, pues acaba resultando que por poca diferencia, pero trabajar con los números de Fibonacci pues no es ninguna barbaridad, no es ninguna tontería, y incluso parece en cualquiera de los casos mejor, algo mejor, un poquito mejor, tendríamos que decir para ser más exactos, que trabajar, por ejemplo, con números redondos. En este caso, que es la muestra que se ha mostrado como menos significativa, esta de aquí abajo. Sí que es cierto que los números de Fibonacci no siguen una proporción tan exacta como los otros números, es decir, no se podía ajustar tan bien, pero por eso podemos encontrar algunas peculiaridades como esta, pero la verdad es que a simple vista, pues la verdad no es ninguna locura, parece incluso algo mejor que trabajar con cifras redondas.
Conclusiones. Mis conclusiones, las tuyas, tú las extraerás con esto que te he explicado y con los gráficos que has visto. Mis conclusiones son que desde el punto de vista de la gestión de datos, que es desde el punto de vista en el que yo lo miro, desde la ingeniería de datos, las barras de igual tiempo no parecen la mejor opción para analizar cotizaciones bursátiles. No me lo parecen. Y creo haber demostrado por qué no. Otra cosa es que las podamos usar de una manera más intensiva o menos intensiva, porque hay graficadores que todavía, por ejemplo, no permiten o no nos permiten hacer sistemas sobre ticks, y hay algunos brokers que no nos permiten implementar sistemas sobre ticks. Pero cuando eso sea posible, es posible obtener una mejora por el simple hecho de graficar sobre ticks. Parece, según los estudios que os he presentado, que puede haber una mejora simplemente por el hecho de hacerlo así. Y la segunda conclusión es que ticks o volúmenes parecen hasta 4 puntos más eficientes para gestionar la información y obtener unos resultados fiables, para obtener más señal y menos ruido. Por lo tanto, parece lógico que tendríamos que ir pensando en dejar de graficar o utilizar de una manera secundaria las barras isócronas y empezar a utilizar las barras de ticks o las barras de volumen de una manera más continuada. Y con esto me despido. Os agradezco mucho la atención. Esta es la primera ocasión que tengo de hacer un vídeo, hacer una presentación de este estilo. Espero que no os haya defraudado. Si os ha gustado, pues tenéis apartado para hacer vuestros comentarios, y gracias por vuestra atención.